Bueno, ahora estamos con Juan Venturino, que es periodista especializado en política internacional. ¿Cómo te va, Walter Cortés y Oscar Ledesma te saludan? ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Y Oscar, ¿cómo les va? Bien, acá estamos en una noche fría, haciendo un poco llevando la información a la gente, sabiendo de que esta situación, digamos más aquí en Bariloche, hoy tenemos una cantidad grande de infestados, estamos casi en los 100, en los 1700 y no tenemos camas en terapia intensiva. Me imagino que vos tenés un panorama mundial. ¿Cómo está el mundo con todo esto? Bueno, el mundo realmente está muy mal, ¿sí? Salvo escasísimas excepciones, ¿sí? Hay 2 o 3 países que la han llevado muy bien. Uno es Israel, el otro es China, ¿sí? Son bien distintos en su estructura, cómo han abordado de alguna manera esta problemática del coronavirus neumonía, este novel coronavirus. Y el resto realmente la están pasando muy, muy mal, muy mal. De hecho, ha sido noticias India, Brasil, ni que hablar. Ahora en la región tenemos complicado también a Uruguay, que parecía que venía manejándolo bien, en fin. Claramente tenemos una escasez de vacunas, tenemos este problema de que la gente también se relaja, tenemos la problemática de que esta cepa, como bien sabemos, se ha hablado tanto, se ha dicho tanto, es un virus inestable, como muchos otros, como casi todos los virus. Entonces muta porque se adapta para encontrar dónde, básicamente, supervivir. Es un virus, es muy difícil hablar porque en realidad ni siquiera se puede decir que está vivo porque se reproduce, pero está vivo solo cuando encuentra dónde reproducirse, básicamente. Cuando encuentra ese repositorio que ahora somos los seres humanos, claro, pero que antes podía ser otro animal, ¿sí? Claro. Y esto fue producto, para derribar muchas hipótesis, conspiracionistas y todo esto de que se escapó del laboratorio. Esto es producto de lo que nosotros estamos haciendo, cómo estamos afectando de manera irreversible a la biodiversidad. Esto tiene que quedar claro, porque si no confundimos a la gente, ¿no? Hay como 3 pandemias, distintas. Está la pandemia de la información y de las fake news, está la pandemia económica y está esta real pandemia, que es la de este novel coronavirus neumonía, es el nombre real que tiene, que se lo conoce como COVID-19, pero es básicamente la enfermedad del coronavirus, ¿sí? Que ya sabemos que afecta cómo es que afecta a los seres humanos. De hecho, lo conocemos desde el año 68. Hago estas aclaraciones porque pareciera que todo el mundo lo sabe, pero en realidad no está tan claro, ¿sí? Es simplemente una nueva cepa del coronavirus que ya conocíamos en el año 68. Entonces, esta cepa que ahora está mutando y que también como manera gráfica se le dice la cepa de Manaos, la cepa sudafricana, la cepa británica, en realidad es aquellos lugares donde se investiga y se llega a reconocer que hubo una mutación en esa cadena genética de virus. Nada más, por eso es importante aclararlo para que se entienda, porque si no hay estigmatizaciones innecesarias, hay información que confunde, ¿sí? Y uno debe ser riguroso a la hora de brindar esta información y en última, si no la tiene, abstenerse, pero no confundir, porque hay muchísima confusión circundando en la gente. Claro. ¿Cuál es el país que más afectado está en Latinoamérica? En Latinoamérica, sin lugar a dudas, Brasil. No hay duda de eso. Sí. Bueno, ahí también lo que ha hecho el coronavirus en Brasil, en términos políticos, si no lo digo yo, es una palabra muy fuerte. Opositores de Bolsonaro han dicho, y por eso lo voy a parafrasear, no porque no tenga mi opinión, sino porque realmente es una palabra, practicaron un genocidio. Hubo una limpieza racial en Brasil, esto lo han dicho líderes opositores, por eso lo repito, con todo el cuidado que uno tiene que utilizar cuando usa palabras de ese calibre, ¿sí? Estamos hablando de otra dimensión, de la cantidad de muertos, de la cantidad de gente que podría haberse evitado. Cuando hablamos de colapso sanitario también, hablamos de algo muy fuerte. El colapso sanitario implica
poner a la gente contra las cuerdas en el peor de los sentidos. Son médicos sanitaristas, médicos que trabajan en las terapias intensivas y que traen a la gente que se está yendo para el otro lado, digamos, que está a punto de ir a tocar el arpa, la traen para este lado. Bueno, a esos mismos médicos que durante 20, 30, en unos casos 40 años han dedicado su vida a salvar gente, tienen que apagar el botón y decir, este vive y este no vive. De esa locura hablamos cuando hablamos de colapso sanitario. Entonces, insisto nuevamente, eso es lo que uno, por todos los medios, tiene que intentar que no suceda. La situación de Colombia, que es terrible, y vos que sos un periodista, digamos, especialista en política internacional, ¿puede tener algún efecto argentino también o reflejado? Sí, podría. Esto en realidad, los efectos, digamos, por efecto contagio o derrame, básicamente cuando vemos la primavera árabe, puede tener que ver. La realidad es que la situación de Colombia es específica de Colombia, pero si vamos un poquito hacia atrás en la historia reciente, sabemos que previo a esta pandemia, Chile había tenido revueltas muy graves, precisamente cuando le dijeron a la gente, bueno, vamos a presionarlos más, básicamente. Esta cuestión fiscal, recordemos que esto en el mundo está pasando, ¿no? O sea, hay una situación donde terminan pagando siempre los mismos, ¿no? El ciudadano de a pie, aquella persona que ya sabemos que cuando vendían el milagro chileno y nos decían que Chile era el modelo a seguir, a imitar, bueno, después resultó que no era tan así. Y en el caso de Colombia, estamos hablando de una historia muy particular. Si bien la gota que derrama el vaso es un cambio en la política fiscal, básicamente recaudarse 1.300 millones de dólares, es decir, reducir el déficit fiscal colombiano en un 2%, cuando tiene una deuda total de un 52% prácticamente, es decir, medio PBI lo tiene en deuda. Esto es normal, habitualmente los países latinoamericanos han contraído deudas. Ahora bien, hay que preguntar en qué condiciones le deben a estos organismos multilaterales de crédito. Cuando toca uno de estos gobiernos, digamos, que tienen esa tentación de organizar fiscalmente, van y cortan por lo más fino. La cuestión de Colombia no se explica solo por eso, obviamente, hay que ir más atrás en la historia, hay que hablar de ese éxodo colombiano, de toda esta situación que han vivido, de que tienen una historia bañada en sangre. Hay un sinnúmero de variables que contribuyen a esta convulsión que estamos viendo hoy en Colombia. Pero si me preguntás o me presionás, yo te digo, lo que está pasando ahora en Colombia, tengo una mirada muy crítica sobre la región y pienso que cuando cualquiera sea un presidente legítimo, que haya sido elegido en las urnas, que efectivamente está ocupando su lugar porque, digamos, pasó el único examen, que es el voto popular, luego reprime a un pueblo desarmado, empezamos a construir lo que llamamos una dictadura. Y no es un tema menor lo que estoy diciendo, no es una palabra que se cae así. Estamos hablando de que utilizan métodos represivos para calmar a un pueblo que dijo basta. Porque es el pueblo que dijo. Después podemos ver las connotaciones, que hay violentos, que hubo armas, que hubo abuso, eso está claro. Ahora, cuando vemos que hay un paro, que organizan 40 organizaciones civiles y que efectivamente ese paro es con movilizaciones y la gente está en la calle y es duramente reprimida, ahí es donde nosotros nos apartamos, digamos, de este uribista, porque viene de la mano de Uribe, Duque, si fue bueno o malo, si es regular, si venía, entra a tener prácticas de la dictadura que son ni más ni menos que, digamos, la mancha con la que vive Latinoamérica de sus años más infames, ¿no? Que son las dictaduras. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Oscar Ledesma, Mateola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Oscar? Hablábamos la semana pasada, el miércoles más precisamente, con una colega colombiana ahí de Medellín, y bueno, y también, además de eso, la dictadura se reconoce cuando se empiezan a vulnerar los derechos ciudadanos, digamos, ¿no? Cuando no se respetan los derechos humanos y cuando, como bien decís vos, la represión
más que el diálogo. Entonces ahí uno también va notando eso. Pero hay un poco, vos en alguna declaración decís que América es un candelero, pero vos fíjate que la mayoría de los lugares donde está pasando estas cosas son casi todos los gobiernos de derecha, ¿no? Que viste que se da como una moda de, digamos, gobiernos populares, gobierno de derecha, gobiernos populares, así es, gobierno de derecha. Así es muy cierto el análisis que está haciendo, porque hay como oscilaciones, ¿no? Hay como oleadas. Tenemos un gobierno que le llaman ellos, digamos, quienes empujan hacia los bordes, o gobiernos populistas, cuando tienen cierta, digamos, idea de diálogo social o de progresión o progresista, si se quiere, o que piensan en inserción social, son populistas directamente, o de derecha o de ultraderecha, como es el caso de Bolsonaro, que está claro que vive, digamos, él está en un revival de la Guerra Fría, o sea, realmente no está pisando en tiempo y espacio, y sus declaraciones antes de ser elegido realmente retrocedían 40 años atrás. Entonces, lamentablemente parece que aprovechándose, ahí aparece también un tema más complejo que sería el lawfare, que lo ha dicho también tan claramente este oficial para explicar que hay una guerra por otros medios, ¿no? Si hubiera tiempo podemos explicar en qué consiste, cuál es el procedimiento, ¿no? Claro, bueno, de todas maneras, pensá que él llega al gobierno también con el tema del manejo inteligente de las redes, porque, por ejemplo, él decía, tengo amigos que viven en Brasil, y nos decía, por ejemplo, que llegaba información que decían que no iba a aceptar a los casamientos entre homosexuales porque lo único que hacen es que si llegaba al gobierno popular y no lo votaban a él, se estaba diciendo que el próximo gobierno tenía la intención de que los homosexuales pudieran, como se dice, adoptar chicos para violarlo, por ejemplo, entre algunas cosas. Seguramente te habrá llegado la información a vos. Manipulación. Exactamente, él llega a través de la manipulación justamente y de la iglesia, ¿no? Que de alguna manera la iglesia... Tiene mucha fuerza en Brasil, ¿no? Tal cual, la iglesia protestante, estamos hablando, ¿no? Las para iglesias, digamos, ¿no? Tal cual. Un grupo de iglesias muy... También hay que decir, digamos, en este análisis que coincido, digamos, en todo esto que vos decías también, hay algo que hay que decir. Él llega porque el principal contendiente, digamos, para discutir o disputar con él la presidencia estaba preso. Casualmente por un hombre que después se eligió, que era Moro, se eligió para ministro de Justicia, y que luego se han filtrado informaciones donde él aconsejaba cómo acusar a los ¿Cómo fiscales. hacerlo? Claro, cuanto menos... Digo, después el máximo órgano judicial de Brasil se expidió y dijo, no tenemos elementos probatorios para decir que este señor recibió un departamento y demás, de manera tan estúpida, ¿no? Poniéndolo a su nombre, digo. Nada, cuesta creer que un líder que antes, que popular y presidente, un líder sindical, digamos, que están acostumbrados a las diversas formas de persecución, sea tan tonto de recibir un departamento y ponerlo a su nombre y no pueda justificar cómo obtuvo digamos, cuanto menos por lo menos llama la atención. Digo, tal cual. Estas cuestiones, tratando de ser objetivo, vamos a suponer que nos ponemos en la voz del diablo y decimos que Lula era un corrupto tremendo. Bueno, y del otro lado, ¿qué había? Porque esta es la discusión, ¿no? O sea, este sería el eje en el que nosotros deberíamos pararnos. Y ahí empezamos a ver el análisis, se amplifica esa lupa, y vemos en realidad la debilidad en las instituciones. Vemos este pedido urgente de agotar la magnífica corrupción que hay en la región, y esto que era el famoso lavallato, digamos, regional, que lo vendieron con bombos y platillos, el sistema que iba a perseguir la corrupción en la región, resultó ser un blef. O sea que cuanto menos también debería entristecernos, ¿no? Porque en última, si Lula estaba preso injustamente, pero íbamos a perseguir la corrupción duramente, bueno, era un buen comienzo, ¿no? Pero todo esto resultó ser una gran mentira y una manipulación de, obviamente, el poder duro. Cuando hablamos del poder duro hablamos de las corporaciones, cuando hablamos de las corporaciones
hablamos de esos jinetes del apocalipsis sin cabeza porque no tienen nombre y apellido. Uno no puede ir a tocarle el timbre, no tiene una Los dirección. famosos círculos rojos de cada país, ¿no? Juan, exactamente. Juan, y del mundo. Y del mundo. Sí, hablando de cuestiones mundiales, ¿no? A nosotros directamente también nos afecta, porque bueno, la cuestión económica es a nivel mundial. Vos decís que el dólar va a tener una estabilidad hasta fin de año y que la situación argentina va a tener un cambio, digamos, a partir de eso. ¿Es a raíz de que se va a liberar, se van a abrir las puertas del infierno, en alguna palabra, y no se van a contener, o se va a esperar hasta las elecciones? Por una cuestión de las elecciones. Mira, yo lo primero que haría es apartarnos de la tentación de hacer futurología, porque en realidad realmente nadie sabe lo que va a pasar. Totalmente. Respecto a la segunda pregunta que puedo, digamos, que me gustaría responderte en datos objetivos, es: el dólar está quieto. Lo que hacemos son mega devaluaciones o pequeñas devaluaciones de nuestra moneda. Y eso se hace por inflación o por emisión monetaria. Digo, hay diversas cuestiones que hacen que nosotros terminemos devaluando para poder acomodar la balanza comercial. Y esa balanza tiene problemas en la Argentina desde siempre, porque tenemos un problema estructural. Nosotros tenemos una economía bimonetaria, tenemos una inflación, digamos, es única en el mundo, no se puede explicar. Esto, yo insisto nuevamente cuando hablo de esto, porque además vos diste en la llaga. Digo, no existe otro lugar en el planeta, no existe otro lugar en el planeta que haya tenido una consecuencia lógica en los últimos, digamos, 30, pero vamos a decir los últimos 20 años, que esté en un proceso lento pero sostenido de desindustrialización. No existe, no hay otro caso en el mundo, ¿sí? Entonces, es de manual. Y si vos le decís a un economista, mira, estoy en un proceso de recesión, estoy achicando, bajé 10 puntos porcentuales mi PBI y estoy con inflación, no te va a creer. No te puede creer que vos tengas 2 dígitos de inflación, digamos, y que no estés, por ejemplo, con una guerra civil, que no vuelen las cosas por los aires. Esto es Argentina. Realmente, vos le decís a cualquier economista del mundo que haya estudiado, que tenga su título, le decís, pasan estas cosas y no te creen. De hecho, nosotros tenemos una inflación solo comparable con países que están directamente destruidos. Yo le digo a un economista de cualquier parte del mundo, elegimos el país y le digo, tuvimos un 35% de aumento en los combustibles, 35% de aumento en los combustibles en menos de 6 meses, y me dice, usted está loco, no existe, no puede suceder eso. Cuando yo le digo que hay Argentina, que es Argentina, ahí digo, hay, para un economista también muy importante, dice que hay 4 tipos de economía en el mundo, ¿sí? Están los países desarrollados, los subdesarrollados, Argentina y Japón. Yo diría que hay 3. Yo diría que hay 3, porque a Japón lo puedes poner con los desarrollados y se termina. Digo, están los desarrollados, los subdesarrollados y la Argentina. Digo, es un problema que realmente no se sabe cómo entenderlo. Es increíble que nosotros tengamos ese nivel de inflación y realmente no haya volado todo por los aires. Es increíble que sigamos en esta persistencia, que nadie pueda ponerle el cascabel al gato, y lo que sí te puedo asegurar es que tenemos una resiliencia que es única, porque también vos le decís que tenés un paciente que está terminal, que está agonizando, que le das 2 semanas de vida y vas a los 2 años y resulta que le creció el pelo, está rozagante, sí, van a decir, bueno, o ocurrió un milagro o es la Argentina. Te agradecemos muchísimo, Juan, muy amable. Te vamos a molestar periódicamente para que no diga. Bueno, muchas gracias y gracias por haber estado con nosotros en esta ciudad que vivimos del turismo y que en realidad estamos con mucha cantidad de COVID hoy. Gracias por traerle esta información. Maravillosa, por cierto. Sí. A mí yo guardo los mejores recuerdos de Bariloche. He viajado al menos 20 veces por diversos motivos. En algunos casos porque iba a otra parte del sur, en otros porque iba de viaje, y realmente guardo un cariño enorme por Bariloche, por su gente, y le deseo lo mejor, que puedan pasar esto, porque además se sabe que es una sociedad que está propiedad, una ciudad muy preparada para recibir al turista,
tanto del extranjero como de los países limítrofes, y ahora lo deben estar pasando realmente muy mal, así que mucha fuerza, estén unidos y obviamente estando a la altura de las circunstancias, que implica inevitablemente ser consciente de que hay una situación muy grave y que hay que cuidarse entre todos. Muchas gracias, Juan. Gracias por haber estado, muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Juan Vinturino, ¿sí?, que es abogado y periodista especialista en política internacional. Muy cotizado en la Argentina, sí, muy bien visto. Sí, sí, sí. Bueno, nos planteó